¿Qué son los patrones de diseño? Pues estos patrones son unas técnicas para resolver problemas comunes que se pueden presentar en el desarrollo de software y otros ámbitos relacionados al diseño de interacción o interfaces. Básicamente, un patrón de diseño resulta ser una solución a un problema de diseño, pero para que una solución sea considerada un patrón debe poseer ciertas características. Una de ellas es que ya se debe haber comprobado su efectividad resolviendo problemas similares en anteriores ocasiones. Otra característica es que debe ser reutilizable, lo que significa que es aplicable a diferentes problemas de diseño en distintas circunstancias. Por eso, la siguiente frase de Christopher Alexander describe muy bien qué es un patrón de diseño. Cito: cada patrón describe un problema que ocurre infinidad de veces en nuestro entorno, así como la solución al mismo, de tal modo que podemos utilizar esta solución 1 millón de veces más adelante sin tener que volver a pensarla otra vez. Y pues es que los patrones de diseño pretenden proporcionar catálogos de elementos reusables en el diseño de sistemas de software. Esto pues para evitar la reiteración en la búsqueda de soluciones a problemas que ya son conocidos y que se han solucionado anteriormente. Y pues como el trabajo de software es algo que involucra mucho el trabajo en equipo, estos patrones pues también buscan formalizar un vocabulario común entre los diseñadores y también estandarizar el modo en que se realiza el diseño. Los patrones de diseño más utilizados se clasifican en tres categorías principales, que pues más adelante explicaremos más detalladamente y daremos algunos ejemplos de estos patrones. Entonces, como primero tenemos los patrones creacionales, que como su nombre lo indica, estos patrones vienen a solucionar o facilitar las tareas de creación o instanciación de objetos. Estos patrones pues hacen hincapié en la encapsulación de la lógica de la instanciación, ocultando los detalles concretos de cada objeto y permitiéndonos trabajar con abstracciones. Como segundo tenemos los patrones estructurales que nos ayudan a definir la forma en que los objetos se componen. Los patrones estructurales pues más habituales, por dar un ejemplo, puede ser el decorator, que es un patrón que permite añadir funcionalidad extra a un objeto sin modificar el comportamiento del resto de las instancias. Y por último tenemos los patrones de comportamiento que nos ayudan a definir la forma en que los objetos interactúan entre ellos. En programación orientada a objetos, graphs son los patrones generales de software para asignación de responsabilidades a objetos y sirven para asignar de manera correcta dichas responsabilidades en el diseño de software. La fabricación pura es la solución que surge cuando el diseñador se encuentra con una clase poco cohesiva y que no tiene otra clase en la que implementar algunos métodos. Recordemos que la cohesión es qué tan relacionados están los métodos que hay dentro de una clase. Entonces, para solucionar este problema de baja cohesión, se crea una clase inventada o que no existe en el problema como tal, pero que añadiéndola logra mejorar estructuralmente el sistema. Como contradicción, pues debemos aclarar que abusar de este patrón suelen aparecer clases, funciones o algoritmo, pues es decir, así se le llama a las clases que tienen solo un método. Ya en el siguiente ejemplo veremos por qué puede ocurrir esto. Y bien, aquí tenemos nuestro ejemplo que en la parte de arriba, como podemos ver, tenemos una clase llamada servicio que cuenta con 4 métodos. El primer método, calculate product tax, pues lo que está haciendo es calcular el impuesto de un producto. Después inicializar base de datos, después listar productos y guardar producto. Que pues a simple vista esta parece ser una clase bastante normal, pero analizándolo más detenidamente vemos que esta clase presenta baja cohesión. Y esto pues es debido a que su primer método tiene una función bastante distinta a los otros tres, puesto que el de inicializar base de datos, listar y guardar productos están haciendo ya bases de, o sea, están interactuando con la base de datos y el otro está calculando, que calcula los impuestos, pues ya está haciendo otros cálculos. Entonces, digamos que su funcionalidad es bastante diferente a los otros métodos, por lo que decimos que acá es cuando se presenta una baja cohesión. Y pues para solucionar esto, lo que hace la fabricación pura es que mm, crea una clase, como vemos en la parte de abajo, crea una clase en donde está solo el método que calcula el impuesto del producto y separa el otro,
o sea, crea otra clase donde dice producto repositorio, como vemos ahí, en donde ya están agrupadas las otras clases que sí tienen alta cohesión. Entonces así ya solucionaríamos este problema en el sistema y ya todas nuestras clases tendrían una alta cohesión, que es lo óptimo en el desarrollo de software. En programación orientada a objetos se denomina polimorfismo a la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje o evento en función de los parámetros utilizados durante su llamado. Un objeto polimórfico es una entidad que puede contener valores de diferentes tipos durante la ejecución del programa. En algunos lenguajes también este término de polimorfismo es también conocido como sobrecarga de parámetros, ya que las características de los objetos permiten aceptar distintos parámetros para un mismo método, generalmente con comportamientos distintos e independientes para cada una de ellas. Pues para aclarar más este concepto ya veremos el siguiente ejemplo. Y bien, pues aquí tenemos este ejemplo bastante sencillo de polimorfismo, que como podemos ver en la parte izquierda estamos definiendo unas clases y pues tendríamos la clase padre, que sería la clase animal, y dos clases que se derivan de esta, o sea, las clases hijas, que serían la clase gato y la clase perro. Entonces, pues en la parte de arriba, en la clase animal, estamos definiendo ya un método que se llama makeASound, que pues ya está, o sea, esto es como para definir como para que se muestre en pantalla el sonido que haría un animal. Entonces, pues ahí en esa clase animal ponemos que imprima por defecto pues este sonido así como este gruñido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, miremos la clase gato. Ahí cuando utilizamos esta clase gato, lo que se esperaría es que también, como estamos utilizando el mismo método de su clase padre, o sea, la clase animal, estamos utilizando el mismo método de makeASound. Entonces, lo que se esperaría es que también hiciera lo mismo, ¿no? Que en pantalla se mostrara ese gruñido que pusimos ahí anteriormente, en la clase animal. Pero si miramos bien la clase gato, aquí es donde entra el polimorfismo, porque lo que estamos haciendo es que estamos utilizando el mismo método, makeASound, pero estamos sobreescribiendo los parámetros de este método. O sea, estamos dándole nueva información al método que ya habíamos definido. Y pues por esto es que en algunos lenguajes el término de polimorfismo pues también le llaman sobrecarga de parámetros, porque estamos sobrecargando una información que ya habíamos definido en la clase padre. Y pues si miramos la clase perro, pues también estamos haciendo lo mismo. O sea, como es pues un perro, bueno, en el ejemplo, ya estamos cambiando el parámetro y pues estamos diciéndole que haga el ladrido de un perro. Y en la clase gato, pues le estamos diciendo que haga el aullido de un gato. En la parte derecha arriba, pues ya podemos ver que estamos ahí en la main, en la principal, ahí estamos pues creando nuestros objetos. Y pues abajo a la derecha lo que se muestra ya es como lo que mostraría el programa, ¿no? Que digamos el objeto A, que lo definimos como el perro, pues muestra el ladrido del perro. Y el objeto B, que es el gato, pues ya muestra el aullido del gato. Entonces, como vemos, pues esto es polimorfismo. Es sobrecargar los parámetros de un método pues que ya teníamos hecho. Ok, yo voy a explicar lo que vendría siendo la indirección. La indirección es una técnica usada en el ámbito de la programación y el concepto de esta se basa en la referencia indirecta a datos usando direcciones de memoria. Estas direcciones de memoria pueden contener directamente los datos o pueden ser punteros que señalan a los datos o a otras direcciones de memoria que sí contienen los datos. Bueno, como sabemos, en la memoria no solo existen datos como letras, caracteres gráficos, números naturales, números enteros, etcétera, sino que también existen lo que vendría siendo las direcciones de memoria. Estas direcciones de memoria también son datos en esencia, pero no son usados por las aplicaciones directamente, sino son usados para eh, ad- o sea, adquirir esos datos, por decirlo así, para llegar a esos datos. ¿Ok? Para lo que vendría siendo el almacenamiento y toda la manipulación hecha por el procesador,
Estos datos tienen que ser secuencias de bytes en diferentes celdas. ¿Ok? Eh, este mecanismo de la indirección se puede encadenar varias veces de manera arbitraria a lo que el cliente necesite o el programa necesite, siempre y cuando la memoria o la capacidad de esta dé para este tipo de tarea. Un ejemplo de esto sería la imagen que están observando en pantalla, que son cuatro celdas, por decirlo así, y cada una tiene la dirección de memoria y un dato. La primera, que está en la parte izquierda, está direccionada, tiene una referencia a la segunda celda que está a la derecha. La segunda tiene una referencia que está a la derecha de esta, y la cuarta y última la redirecciona a la tercera. Entonces lo que estábamos consiguiendo ahí es una cadena que, para acceder al último dato que necesitamos, por decirlo así, tengamos que recorrer toda la cadena pasando por esas celdas. Entonces de esto básicamente se trataría la indirección, y pues ya estaría. Bueno, hablaré sobre las variaciones protegidas. Las variaciones protegidas son, en esencia, el principio de la protección contra el cambio. Bueno, sabemos que en el desarrollo de software se emplean metodologías ágiles, y que con estas metodologías ágiles el cambio de cualquier cosa puede ser bienvenido. Bueno, para este cambio es bienvenido si nosotros lo prevemos, o sea, si nosotros consideramos el cambio. Pero ¿qué pasa cuando no? Pues de esto van las variaciones protegidas. Existen muchos proyectos los cuales se han cancelado o ha tocado rehacerlos, básicamente porque no se ha considerado algún cambio o algún parámetro que no es compatible con el resto del proyecto, el cual es esencial para el desarrollo de este. Ok, ya ahorita más adelante daré un ejemplo de lo que vendría siendo esto. Lo que hacen las variaciones protegidas es contemplar toda la adaptabilidad o la susceptibilidad que tenga el código o el proyecto para posibles cambios no previstos y posibles fallos en el código o esto. ¿Ok? Entonces esto lo que hace es optimizar, o sirve para evitar que toque rehacer el código desde cero o el proyecto desde cero por dicho cambio. ¿Ok? Ahora vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo de esto sería básicamente un código que reciba una imagen de tipo PNG y la analice. Una imagen de tipo PNG y la analice. Bueno, básicamente hasta ahí no estaría nada mal. El programa recibe la imagen, la analiza y bota el resultado. Pero no contemplamos que el usuario puede introducir una imagen de otro formato, como puede ser una imagen tipo PNG, y esta no estaría estipulada o regulada en nuestro código. Entonces lo que haría es que simplemente no funcione de manera correcta, y tendremos que reescribir el código para hacerlo adaptable a PNG. Entonces la manera más fácil de solucionar esto sería simplemente añadir una interfaz de imagen que lo que haga es redimensionar la imagen, y ya estaría. O sea, puede introducir una imagen tipo PNG, pero la redimensionaría y la convertiría a una imagen, por decirlo así, predeterminada, que el programa pueda leerla con facilidad. Y de esta manera estaría solucionado lo que vendría siendo el formato. Y de esto trata básicamente las variaciones protegidas, de tener en cuenta cualquier tipo de cambios que puedan ocurrir y dar una solución a este. ¿Vale? Ahora explicaré lo que es un adaptador en cuanto a la informática. Un adaptador es un dispositivo el cual adapta un hardware o algún componente de software, convirtiendo los datos que éste da a otro formato, el cual sea lógicamente entendible a lo que sea que se vaya a conectar o usar.
Ok, entonces, ¿para qué sirve? Bueno, se utiliza para vincular dos interfaces que no son compatibles y utilizan sus funcionalidades entre sí. Un ejemplo de esto puede ser un teclado y lo que viene siendo un computador. Los dos se necesitan uno del otro para su funcionamiento, pero son lógicamente incompatibles. Entonces lo que hace es conseguir un adaptador que convierta los datos mandados o interpretados por el teclado al computador. Esto se hace mediante tanto hardware como software. ¿Ok? Entonces esta es la funcionalidad del adaptador. El adaptador permite que las clases trabajen juntas de otra manera que no podrían ser interfaces incompatibles. Perdón. Básicamente lo que dije, que lógicamente serían incompatibles, ya que una es de tipo físico y la otra es de tipo de software. O sea, una es tipo hardware y la otra es tipo software. Y se mezclan las dos para poder dar la funcionalidad en general del computador. Entonces, un adaptador de software es un tipo de software que se localiza lógicamente entre otros componentes del mismo software y transforma los mensajes entre ellos para que puedan comunicarse. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente que un adaptador en cuanto al software es un pedazo del código o del programa que se encarga de interpretar y adaptar los datos para que la otra interfaz o la otra parte del código pueda entenderlo. Esto es un adaptador en cuanto al software. ¿Okay? En la programación en general existe un patrón de diseño llamado adapter, el cual es un patrón de diseño que adapta una interfaz de una clase a otra interfaz que espera un cliente. Bueno, básicamente un ejemplo de esto sería eh, como en una tienda, básicamente, que llega un cliente y pues el cliente tiene su propia interfaz donde puede interactuar, pero el administrador o el programador tendría otra interfaz en el cual le llegan los datos. Lo que hace es este adaptador, este diseño adapter, es adaptar lo de la interfaz del cliente para que pueda ser procesada por la interfaz del administrador y viceversa. ¿Ok? También existen adaptadores de recursos, los cuales se usan para recuperar datos o también para proporcionar acceso a algunas bases de datos, algunos ficheros, sistemas de mensajes, aplicaciones de empresa y cualquier fuente que proporcione datos. Y esto sería un adaptador. Singleton es un patrón de diseño que permite restringir la creación de objetos pertenecientes a una clase o el valor de un tipo a un único objeto. Este consiste en garantizar que una clase solo tenga una instancia y proporcionar un punto de acceso global a ella. Este patrón se implementa creando un método en nuestra clase existente, que crea una instancia del objeto solo si todavía no existe alguna. Para asegurar que la clase no puede ser instanciada nuevamente, se regula el alcance del constructor. Su objetivo o intención consiste en garantizar que una clase solo tenga una instancia y proporcionar un punto de acceso global a ella. El patrón singleton provee una única instancia global gracias a que la propia clase es responsable de crear la única instancia, permite el acceso global a dicha instancia mediante un método de clase, declara el constructor de clase como privado para que no sea instanciable directamente y, al estar intermitentemente autorreferenciada en lenguajes como Java, el recolector de basura no actúa. El patrón de diseño Factory consiste en utilizar una clase constructora abstracta con unos métodos definidos y otros abstractos. Este patrón de diseño nos permite la creación de un subtipo determinado por medio de una clase ya existente, la cual oculta detalles de creación del objeto. En este patrón creamos un objeto sin exponer la lógica de creación al cliente y nos referimos al objeto recién creado usando una interfaz común,
Esto se logra construyendo las clases que se encarguen de construir los objetos adecuados en cada momento. Este patrón de diseño nos permite la creación de un subtipo determinado por medio de una clase ya existente, la cual oculta detalles de creación del objeto. El objeto es enmascarado detrás de una interfaz común entre todos los objetos que pueden ser creados, con la finalidad de que estos puedan variar sin afectar la forma en la que el cliente interactúe con ellos. El objetivo o intención del patrón de diseño Factory es tener una clase a la cual delegar la responsabilidad de la creación de los objetos para que no sea el mismo programador el que decida qué clase instanciará, sino que delegará la responsabilidad a Factory confiando en el que le regresará la clase adecuada para trabajar. Bien, pues ahora hablaré sobre el patrón observador. Entonces, es un patrón de diseño de software que define una dependencia del tipo uno a muchos entre objetos, de manera que cuando uno de los objetos cambia su estado, notifica este cambio a todos los dependientes. Se trata de un patrón de comportamiento, por lo que está relacionado con algoritmos de funcionamiento y asignación de responsabilidades a clases y objetos. Entonces, este patrón se usará cuando un elemento quiere estar pendiente de otro sin tener que estar comprobando de forma continua si ha cambiado o no. Todos los sujetos tienen en común que un conjunto de objetos quieren estar pendientes de ellos y cualquier elemento que quiera ser observado tiene que permitir indicar estas dos cosas, ¿no? Que sería, estoy interesado en tus cambios o que ya no estoy interesado en tus cambios. Bien, entonces el patrón observador también tiene varios participantes, que pues el primer participante de este sería el sujeto, que el sujeto proporciona una interfaz para agregar y eliminar observadores, y el sujeto conoce todos sus observadores. Aquí cabe destacar que cuando se agrega pues una interfaz se llama attach y el eliminar se llama detach. El segundo sería observador, que define un método que usa el sujeto para notificar cambios en su estado, que estos se podrían definir como un update o un notify. El tercer sujeto sería el sujeto concreto, que mantiene el estado de interés para los observadores concretos y los notifica cuando cambia su estado. Y el cuarto y último sería observador concreto, que este quiere decir que mantiene una referencia al sujeto concreto e implementa la interfaz de actualización. Digamos que sería como guardar la referencia del objeto que observan. Así en caso de ser notificados de algún cambio, pues pueden preguntar sobre este cambio. Entonces, para comprender un poco más este patrón, pues imaginemos que una aplicación que muestra los datos en tiempo real de la cotización de valores en la bolsa. Entonces, pues para este caso, el cliente no interroga continuamente si una cotización ha variado, sino que si una cotización varía, se informa automáticamente al cliente para que pueda actualizar su estado. Y pues otro ejemplo sería la plataforma de YouTube, en donde a los suscriptores de un canal se les notifica cuando se sube nuevo contenido y estos mismos tienen la posibilidad de seguir recibiendo notificaciones o seguir su suscripción a dicho canal. En este caso tendríamos que el canal sería el objeto a observar, es decir, el observado, y cada suscriptor sería el observador. El siguiente patrón sería el patrón de estrategia, que este es un patrón de diseño para el desarrollo de software que se clasifica como patrón de comportamiento porque determina cómo se debe realizar el intercambio de mensajes entre diferentes objetos para resolver una tarea. Entonces, este es posible aplicarlo en cualquier programa que ofrezca un servicio o función determinada y que pueda ser realizada de varias maneras. Entonces, digamos que en esta también este patrón tiene diferentes participantes, que pues el primero de ellos sería el contexto, que es la clase que alberga la información necesaria para ejecutar las estrategias y también la clase que hace uso de ellas. Al contexto debemos informarle de la estrategia a utilizar. El siguiente participante sería la estrategia, que este es como el contrato que debe cumplir cada estrategia que queramos implementar.
y este contrato permite al contexto conocer el uso de estrategias, no teniendo que conocer la implementación final de cada una para tener que ejecutarlas. Y por último sería el participante, que sería estrategia concreta, y este lo que hace es implementar un algoritmo utilizando la interfaz definida por la estrategia. Bien, digamos que algunos ejemplos en los que puede ser útil este patrón sería funcionalidad que exporta y que permite elegir distintos formatos, ya sea PDF, CBS, XML o YJSO. Otro ejemplo sería manejar las opciones de visualización de un texto, como sería alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha y justificar. Y por último sería calcular una ruta de un sistema GPS basándonos en los distintos vehículos que el usuario puede utilizar, como sería a pie, en bicicleta o en coche. Y un ejemplo más sería las maneras en que se puede mover una pieza en un juego. En este caso sería como el ajedrez, que distintas piezas tienen distintos movimientos, ¿no? Como sería el peón, la torre, el caballo, el alfil, la dama y el rey. Bien, pues ahora hablaré sobre el diseño de aplicaciones web. Entonces, pues primero definimos qué es una aplicación web. Entonces, es un programa informático que se ejecuta en un servidor web y al que los usuarios acceden a través de Internet utilizando un navegador. Todos los datos con los que se trabajan están almacenados en la web y son procesados en la misma, por lo que a diferencia, digamos, de aplicaciones de escritorio, no necesitan instalarse en un ordenador, pero pues sí precisan de una conexión a la red. Bien, todas las aplicaciones web tienen una serie de características en común. Entonces, pues unas de ellas serían que no necesitan descargarse e instalarse en el dispositivo y se alojan en el servidor y acceden a ellas en cualquier navegador, evitando pues cualquier limitación de espacio de almacenamiento. Otra característica es que son muy compatibles y accesibles. Se requieren un solo desarrollo para que puedan ejecutarse en distintos sistemas operativos y sean accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Y pues otra característica sería que su mantenimiento y actualización es sencilla y no hay incompatibilidad entre versiones, pues porque todos los usuarios utilizan la misma versión. Bien, entonces existen varios tipos de desarrollo de aplicaciones web. Entonces, pues la primera de ellas sería aplicaciones web estáticas. Entonces, estas tienen varias características que sería como que se suelen desarrollar en HTML y en CSS y también pueden utilizarse pues en ocasiones algo de JavaScript. Estas pueden presentar también contenido digital con movimiento como videos, audio, banners o GIF animados. Otra característica sería que no dispone de muchas funcionalidades y el usuario no puede modificarla por sí mismo. Y pues esto lo que hace es que ofrezca poca pues, o ninguna interactividad. Su actualización también es compleja y es un proceso lento y tedioso y pues aparte de esto es manual, ¿no? Los contenidos pues son complicados de cambiar y se necesita modificar como tal el código de la página y actualizarlo en el servidor. Estas se suelen emplear para ofrecer información concisa y permanente. Y pues algunos ejemplos de aplicaciones web estáticas son portafolios, currículums digitales, páginas de presentación de empresas, etcétera. Otro tipo de desarrollo de aplicaciones web serían aplicaciones web dinámicas. Estas aplicaciones presentan los siguientes rasgos, ¿no? Que sería como mayor complejidad técnica, utilizan bases de datos para cargar la información y los contenidos se actualizan cada vez que el usuario accede a la aplicación. La actualización de los contenidos es sencilla y la mayoría es administrada mediante CMS. Y esto pues también no requiere acudir al servidor. Pues para su desarrollo existen numerosos lenguajes como PHP y ASP. También permite implementar numerosas funcionalidades como foros o bases de datos. Esta admite también muchas posibilidades de diseño y presentación. Y pues a diferencia de las anteriores es que sí hay interacción entre ellas y el usuario puede realizar cambios. Y pues algunos ejemplos de este tipo de páginas web sería como blogs personales, corporativos, las páginas de noticias y actualidad, pues también sería como periódicos digitales. Seguida de esto sería aplicaciones web con gestor de contenido.
Y pues esto sencillamente es que los gestores de contenido permiten a los usuarios administradores crear y gestionar el contenido de la aplicación de forma sencilla. Y pues esta es la opción más recomendable para cuando el contenido de la aplicación debe ser actualizado continuamente. Pues esto sería como una parte de la mencionada anteriormente de páginas web dinámicas. Haría parte de esto. Bueno, otra sería el e-commerce, que pues es un tipo de aplicación web utilizada para el comercio electrónico y pues su desarrollo es más complejo que el de las anteriores, ya que permite la realización de transacciones online a través de distintos métodos de pago, pues como lo pueden ser las tarjetas de crédito y de débito. Pues asimismo debe crear un panel de gestión de efectivo para el administrativo, para que pueda añadir, actualizar, eliminar y gestionar los pedidos y pagos, y que se debe estar en sincronía con el stock en el momento y pues todo ello sin descuidar la usabilidad para proporcionar una buena experiencia al usuario. Y pues algunos ejemplos de este tipo de aplicaciones web serían Amazon, eBay o Mercado Libre. Bien, y por último, el tipo de desarrollo sería como aplicaciones portal web, que pues esto es un tipo de aplicaciones que permite acceder a diversos apartados, categorías o secciones a través de un home, y este se suele disponer de un perfil del usuario y acceder a foros, chat, correo electrónico, buscadores, contenido reciente y demás. Y en definitiva pues permite acceder a toda la información que se requiere proporcionarle al usuario desde un solo punto. Entonces pues esta es la opción más interesante para ofrecer una interfaz adaptada a las necesidades de los usuarios que deben registrarse para acceder al portal, ¿no? Entonces algunos ejemplos de ellos son los portales educativos o los portales sanitarios para el acceso de los ciudadanos, estudiantes, profesores y pacientes respectivamente. Como conclusión, es importante recalcar que el uso de estos patrones es fundamental en el diseño y desarrollo de software, puesto que se podría decir que estos patrones son como un manual que indica qué hacer en caso de que se presenten errores y cómo proceder para solucionarlos. Y no solo esto, sino que los patrones también indican la manera en la que se tiene que realizar el desarrollo de software, por lo que, por ejemplo, en el caso de que algún desarrollador ya haya avanzado en el software y por algún motivo tenga que irse a otro trabajo, irse a trabajar en otra parte del proyecto, pues sería bastante fácil que alguien más del equipo de trabajo llegue y pueda entender fácilmente todo lo que el diseñador ya había hecho, por lo que esto puede ayudar bastante en el trabajo en equipo.